Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el debido proceso en el ámbito migratorio de Estados Unidos. Con este cerramos las presentaciones de este mes de junio, en donde hemos hablado pues del asilo, del refugio, el desplazamiento forzado, no solamente en México, sino hemos también contemplado lo que pasa en Europa, en Asia, en África, Canadá específicamente, y así como Estados Unidos, que es donde más migrantes mexicanos han llegado a hacer esta solicitud. Y bueno, es el día de hoy. Cerramos este mes precisamente con el debido proceso en Estados Unidos, en donde pues es un tema central para entender las deportaciones que se están dando en este momento, el asilo, la detención migratoria y la defensa de los derechos de las personas migrantes allá en Estados Unidos. Con esto, como digo, cerramos este mes, pero estaremos ya preparando el tema para en julio. Vamos a presentar algunos temas muy importantes para lo que tiene que ver con la detención de migrantes, algo que muy pocas veces se habla, como es el tema de las entrevistas de miedo, que es algo muy pocas personas lo saben, y que es algo a lo que tienen derecho a las personas que son detenidas, a decir: hey, tengo miedo a regresar a mi país, y esto entra en algunos mecanismos de protección que el día de hoy no están siendo respetados en Estados Unidos, pero de eso estaremos hablando el próximo mes. El día de hoy, como digo, vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí la pregunta es sencilla, pero profundamente importante. ¿Puede un Estado deportar a una persona sin darle una oportunidad real de defenderse? La respuesta es clara, simple, es no. Sin embargo, se está dando en Estados Unidos, y es por ello que es de suma importancia que la comunidad migrante sepa qué es el debido proceso en el ámbito migratorio de Estados Unidos. La idea central es que el debido proceso migratorio existe formalmente en Estados Unidos, pero su alcance es desigual. No es correcto decir que las personas migrantes no tienen derechos, pero tampoco es correcto asumir que toda deportación ocurre después de una audiencia justa, con un abogado, pruebas, intérprete y revisión judicial. En la práctica, muchos procedimientos migratorios funcionan con rapidez, con una presión administrativa y pocas herramientas reales de defensa. Algo en lo que parece ser que ha fallado el gobierno federal en esta México te abraza, recibiendo a personas que han sido sacadas de Estados Unidos, es en saber si se les ha respetado el debido proceso, o si por lo menos los migrantes tenían la más remota idea de lo que esto significa. Ojalá y ustedes, después de ver este video, puedan saber si es que ya fueron deportados, si se les respetó el debido proceso, y si no, es importante que se comuniquen con nosotros para ir tomando nota sobre esto y buscar la manera de presentar alguna queja posterior, que en algunos casos se ha dado ya. En el 2012 pasó algo más o menos así, en donde muchas personas pudieron regresar en números grandes, y actualmente en las deportaciones que ha hecho Donald Trump de manera individual, algunos casos han podido volver a estar a Estados Unidos porque no se les respetó este debido proceso. Para empezar, pues tenemos que saber qué es lo que es el debido proceso. El debido proceso migratorio es el conjunto de garantías mínimas que deben respetarse antes de detener, separar de su familia, negar protección o deportar a una persona. Incluye una notificación adecuada, oportunidad de ser escuchado, posibilidad de presentar pruebas, acceso a un procedimiento imparcial, asistencia legal o revisión cuando proceda. Estas garantías derivan principalmente de la Quinta Enmienda Constitucional de Estados Unidos, que protege a las personas, no solo a los ciudadanos. Uno de los grandes discursos que ha tenido Donald Trump en contra de la población migrante allá es que por ser indocumentados no están protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Esto es falso. La Constitución protege a todas las personas que están dentro de territorio estadounidense. Hay procedimientos ordinarios y remoción acelerada. El procedimiento ordinario es cuando la persona comparece ante un juez de inmigración. Ahí puede conocer los cargos, presentar pruebas, pedir asilo u otro alivio migratorio y apelar ciertas decisiones. Pero también existe la remoción acelerada. Ese procedimiento oficial, los oficiales migratorios pueden expulsar rápidamente a ciertas personas sin audiencia completa ante un juez, salvo que expresen miedo de regresar a su país. Aquí es donde el debido proceso se vuelve frágil si la persona no entiende el procedimiento, no tiene intérprete, no tiene abogado o es presionada para firmar, puede ser deportada sin defensa real.
Cabe señalar que en esta parte, y desde la experiencia personal, yo cuando soy detenido en el 2015, a mí se me pregunta, ¿tienes miedo de volver a tu país? Y la respuesta es automática, sí, sí tengo miedo de volver a mi país. No tuve que decir por qué, simplemente sí yo temía volver a mi país por la condición en la que estaba, recordemos, gobierno de Peña Nieto, venía también de un gobierno sumamente violento como fue el de Felipe Calderón, tenía miedos y en ese momento entra la protección. Pero actualmente el oficial de migración no les va a preguntar nada. Pero si ustedes tienen miedo y les dicen fírmale esto, digan no, tengo miedo, tiene que estar, ¿cómo se llama? Fundamentado, y también de eso estaremos hablando, ese miedo fundamentado, en donde sí entra, pero deben de decirlo, ¿ok? Eso es importante y es vital porque si no pueden ser sacados y lo malo es que ya que los regresaron ya no puede decir, es que yo tenía miedo. Así no funciona, no es retractivo esto. Si ustedes dicen tengo miedo y lo regresan, entonces sí, porque dirán yo le dije al oficial tenía miedo de regresar y me regresaron y eso los puede ayudar. Es durante la administración de Obama donde hubo medidas de alivio como el DACA, pero que también cifras muy altas de deportación. Habrá también, y hemos hecho algunas entregas sobre el tema DACA, que era para limpiar un poco algo que Obama se comprometió. Él impulsó una reforma migratoria que no cumplió y que pudo, sí tuvo el poder para hacerlo. Sin embargo, lo único que dio fue una orden ejecutiva para proteger a algunas personas, en este caso los que entraban en DACA. Obama no eliminó el debido proceso, pero mantuvo una maquinaria de deportación amplia que al día de hoy todavía lo tiene como el presidente que más personas, más migrantes ha deportado. Los principales problemas fueron la detención prolongada, la falta de abogados, los procedimientos acelerados, las barreras lingüísticas y la presión para aceptar salida voluntaria. Esto demuestra que el problema no empezó con Trump. Trump lo radicalizó, eso tenemos que decirlo, pero la infraestructura de deportación ya existía desde el gobierno de Obama. Es cuando se perfecciona esta maquinaria y que aún no hemos visto los alcances, pero ojalá y en noviembre todo cambie, pero es posible que podamos ver una maquinaria sumamente más agresiva. Cuando sale Obama y llega Trump a su primera administración, hubo un cambio más agresivo. El gobierno eliminó prioridades limitadas y convirtió prácticamente a cualquier persona indocumentada en posible objetivo de arresto y deportación. Uno de los casos más graves fue la política de separación de familias. Miles de niñas y niños fueron separados de sus padres, de sus madres, sin procesos adecuados de evaluación, seguimiento y reunificación. Recordarán por ahí algunas fotos que en aquel entonces no se manejaba la inteligencia artificial como el día de hoy, y que muchas personas no creíamos que fuera capaz de tener a niños esposados, mas sin embargo sí lo hacía, niños en jaulas, esta separación que, bueno, eso es una de las características, y no estaba siendo tan agresivo Donald Trump, aunque pensábamos que sí. Esto no fue solo una política migratoria dura, fue una crisis de debido proceso y de derechos humanos, aunque bueno, pues dentro de todas las corruptelas y cosas negativas que hizo Donald Trump, esto pasó rápidamente a el olvido. Llegó la política del Remain in México. Otro mecanismo central fue precisamente esto, el Quédate en México. Bajo este programa, los solicitantes de asilos eran enviados a México mientras esperaban sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses. En teoría, podían seguir su caso, aunque en la práctica muchas personas quedaron expuestas a secuestros, violencia, falta de vivienda, ausencia de abogados, problemas para recibir notificación y dificultades para presentarse a sus audiencias. Aquí, para los que no saben, en esta época, ya de la administración de Donald Trump, las personas quedaban del lado mexicano esperando poder entrar para sus audiencias. Entraban, los metían en camiones, llegaban a su audiencia y salían. Pero hubo todo esto que se dio porque no estaban en un albergue o en algo establecido, sino era bronca de ellos el quedarse ahí, y en muchos casos si ese autobús llegaba tarde,
pues el juez podía desestimar los casos y negarles su asilo. Eso trajo muchos problemas este sistema a los procesos migratorios. Yo estaba precisamente detenido cuando esta parte se da y las cortes estaban saturadas por tanto caso, y ahí jugó un papel también muy importante para que al menos yo pudiese evitar una deportación, en el cual se le pide un alivio migratorio al juez que me permitiese una salida voluntaria, la cual no me deportaba, me castigaba, pero no me deportaba, para después que pueda seguir teniendo la posibilidad de volver a Estados Unidos, pero que era tanta la presión que había por esto que el juez la toma para no alargar más un caso que ya llevaba varios años, que era el mío, y así nos pasó a muchas de las personas. Hay algunos, también durante esta administración de Trump se usaron otros programas acelerados como el PACR, el HARP, que buscaban resolver rápidamente casos de protección de personas centroamericanas y mexicanas. Después llega la pandemia, y con la pandemia pues llega el título 42, en el cual pues esta política permite expulsiones rápidas bajo argumentos sanitarios sin el procesamiento migratorio ordinario. Aunque inició con Trump, esto no se erradicó con Joe Biden. Joe Biden lo continúa. El título 42 pues mostró cómo una emergencia podía usarse para reducir el acceso al asilo y al debido proceso. Seguimos, y eso es algo que tendremos también que investigar. Hay muy pocos números de cuántos migrantes perdieron la vida por la pandemia del COVID, tanto en centros de detención como también aquellos que quedaron atorados en nuestro país, y sobre todo allá en la frontera. Pero como vemos, Barack Obama implementa un sistema que Donald Trump el día de hoy está utilizando todavía mejor que él. Se está preparando, al menos si no para detener a migrantes, sí para ganar mucho dinero. Pero después este título 42 que permitía las exclusiones rápidas, pues también es tomado por Joe Biden, para que por lo menos en uno de sus años de gobierno le ganara, el menos en un solo año, a las deportaciones que realizó el mismo Obama. En el 2024 ICE reportó más de 271,000 remociones, que es la cifra más alta desde 2015. Esto muestra que Biden no desmontó la maquinaria de deportación, sino que la administró con otro discurso y con algunas vías legales limitadas, y que realmente pasaron a ser imperceptibles. En esta administración de Biden, pues le abre la puerta a que pues a que regrese Donald Trump, ¿no? Si bien Biden había prometido restaurar un enfoque más humano, terminó con Quédate en México, creó mecanismos de reunificación familiar y abrió algunas vías humanitarias. Sin embargo, mantuvo el título 42 hasta el mayo del 23, y después aplicó nuevas restricciones de asilo, nada más le cambió el nombre. En el 2024, como digo, había reportado ese número de personas. Una de las cosas que promueve Joe Biden es precisamente la aplicación, la CBP One, la cual pues ya no era que se quedaran en la frontera, sino que iniciaran los migrantes que querían entrar con una solicitud de asilo a Estados Unidos, sino que la tenían que pedir de su lugar de origen o al sur de la frontera de Estados Unidos, al sur del territorio mexicano, lo cual hace que haya asentamientos de Ciudad de México hacia abajo en varios puntos de nuestro país. Muchas personas hacen su aplicación, su solicitud a través de esta aplicación, y tienen que esperar en territorio mexicano hasta que se les dice, hey, ya puedes venir, y entonces ya se trasladaban a Estados Unidos para poder entrar. Y que bueno, muchos entraron de esa manera, y esos mismos que entraron pues fueron los primeros que Donald Trump empezó a perseguir en cuanto tomó el control del gobierno, y los que estaban en línea para entrar ni siquiera se les permitió entrar. Es en enero del 2025 cuando inicia la segunda administración de Donald Trump, la cual pues intensifica una estrategia de deportación masiva. Hay una crisis constitucional más aguda, una expansión de la remoción acelerada, así como la reducción de tiempos de apelación, las deportaciones a terceros países aparentemente seguros, pero hemos visto también que no son nada seguros, así como uso de leyes de emergencia y menor revisión judicial. Casos como el del Trump contra un salvadoreño que al final de cuentas regresó,
de nombre Abreu García, pues muestran que incluso la Corte Suprema tuvo que intervenir para recordar que las personas migrantes deben recibir notificación, oportunidad de defensa y revisión judicial cuando están en riesgo de deportación, lo que es el debido proceso. Eh, Hay zonas que han sido debilitadas del debido proceso. Este se debilita especialmente en la frontera, en los centros de detención, en la remoción acelerada, en la reinstalación de órdenes previas, en los casos de el Quédate en México, título 42, así como en deportaciones a terceros países. También se debilita cuando se usan leyes de emergencia para intentar expulsar personas en revisión individual. La pregunta de fondo es si el gobierno puede crear zonas grises donde la persona existe físicamente, pero sus derechos se vuelven difíciles de ejercer. Es algo que se ha estado impulsando desde la administración de Donald Trump. Eh, Ha habido también una respuesta por parte del gobierno mexicano, el cual pues principalmente ha sido la protección consular, la asesoría legal, notas diplomáticas y programas de recepción que ya lo hemos dicho. Todas, a pesar de la importancia que tienen, no escatimamos la importancia, la realidad es que han sido pues insuficientes para la problemática que están presentando nuestros connacionales en Estados Unidos. Por ejemplo, también frente al Quédate en México, México tuvo una postura ambivalente, dijo no coincidir con la medida, pero aceptó recibir personas devueltas mientras esperaban sus audiencias, funcionando como un tipo de tercer país seguro en la práctica, pero no en el discurso, siempre lo negaron. En el 2025, el gobierno mexicano sostuvo que no aceptaría automáticamente recibir personas no mexicanas bajo una posible reactivación de Remain in México. Esto se da sobre todo con las aprehensiones que estaba haciendo Greg Abbott, el gobernador de Texas, que él quería asumir las funciones federales de estar deportando migrantes. Eso no es así el proceso, tiene que ser el gobierno federal, y la presidenta Claudia Sheinbaum le puso un alto, es decir, no te recibo a nadie, lo cual qué bueno que no se dio porque hubiera traído severos problemas para los migrantes que los estuvieran aventando así y que quedaran en el desamparo aún más grande del que ya estaban. En el 2000 en la diferencia más importante es el por qué México no solo recibe consecuencias de las políticas estadounidenses, sino que también puede definir hasta ahora a dónde coopera, al menos, como lo hemos dicho en el discurso, pero lo que es lo diplomático, ahí sí las quejas diplomáticas lo hemos visto el día de hoy con pues ya un número importante de mexicanos que han muerto en centros de detención, que seguimos sin recibir respuestas sobre por qué es que murieron y qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir estos decesos. La protección consular y el México Te Abraza, hablar específicamente de ellos. La Red Consular Mexicana en Estados Unidos ha brindado asesoría legal y apoyo a personas detenidas o en riesgo de deportación. Basta ver los números que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum para podernos dar cuenta de que es insuficiente. A muy pocas personas de las que han sido deportadas se les ha brindado realmente la atención, y esto es muchas veces por el desconocimiento, en el cual, bueno, no debería de ser requisito para México decir es que pues no me pidieron la ayuda. Aquí el problema es que mucha gente no sabe que puede pedir ayuda. Cabe señalar que cuando eres detenido es importante que todos sepan que tienen derecho a hablar con su consulado las veces que sean necesarias. Siempre debe de haber una comunicación que puedan tener constante con el consulado, que igual en experiencia de muchas personas, incluyéndome a mí, no sirve de gran cosa, y lo digo con la experiencia tenida bajo el gobierno de Peña Nieto, pero también con los relatos que ha escuchado ya bajo gobiernos de la Cuarta Transformación. También se han activado programas de recepción como el México Te Abraza para atender a personas repatriadas. Recordemos que hubo implementación incluso de muchas carpas que al final quedaron vacías porque la política de retorno de los migrantes no fue al norte de nuestra frontera, sino fue al sur, los cuales no estaban preparados, y al menos cuando algunos de los legisladores de migrantes que fueron precisamente a visitar esta área para ver a los migrantes, pues se les pasó por alto que tenían que ver a los migrantes de ambos lados. Fueron a ver a los que iban llegando del sur, pero nunca se acercaron a los que estaban siendo repatriados del norte, y no se les preguntó, mucho menos, si se les había respetado el debido proceso. Esta es parte de la ignorancia de algunos legisladores que, a pesar de ser migrantes,
pues carecen del conocimiento de la migración, que aquí nos interesa, que es la de los más vulnerables, que son los migrantes irregulares. También hay una limitación clara. Recibir a alguien después de la deportación no sustituye defenderlo antes de que sea expulsado. Es en donde tiene que darse un esfuerzo todavía mayor dentro de todo el esfuerzo del tema migrante, pero debe darse. México necesita fortalecer la defensa preventiva, el litigio estratégico, la documentación pública de casos y la coordinación con organizaciones legales en Estados Unidos, algo que el gobierno no está haciendo con la dedicación suficiente, y que esfuerzos como el del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, realidad es que tenemos muy poco alcance, y las personas con las que llegamos, muy pocos realmente se quieren meter en estos asuntos, porque todavía están bien el día de hoy, porque no los han detenido, porque llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, pero eso no implica que nunca les vaya a pasar. Ojalá y no. Aquí en verdad esperamos que nunca los agarren, pero eso no implica que no deban de estar preparados. Por eso los invitamos a unirse al canal, a estar compartiendo con nosotros cuáles son los casos, qué es lo que están viviendo, puesto que si no, pues si dejamos todo al gobierno, el gobierno no hace lo necesario, pues la comunidad migrante queda en la indefensa, totalmente indefensa. Hay casos documentados, por ejemplo, aunque no existe un registro único y binacional de violaciones al debido proceso migratorio, sí hay registros dispersos de sentencias, demandas, informes oficiales, reportes de organizaciones civiles, bases de datos y trabajos periodísticos. Los casos más claros incluyen la separación familiar por los diversos programas que ha habido, las deportaciones bajo las actas de enmienda de migrantes, el caso de Abreu García, que es una muestra nada más de lo que puede lograrse si se está informado. Si te deportan puedes volver. Ha habido también una expansión de remoción acelerada y reducción de plazos de apelación. Estos casos muestran que el debido proceso puede ser violado no solo cuando se niega una audiencia, sino también cuando esas audiencias es inaccesible o inútil. Pues la conclusión es que el debido proceso migratorio se ha convertido en una frontera jurídica. Lo que está en disputa no es solo quién puede quedarse en Estados Unidos, lo que está en disputa es si el Estado puede expulsar personas sin audiencia real, sin abogado, sin notificación suficiente, sin revisión judicial, así como sin evaluación de riesgos de persecución, tortura o daño grave. Recordemos que en los años recientes, hace mucho tiempo, la migración hacia Estados Unidos pues era básicamente una migración impulsada por la pobreza, la carencia que había de empleos bien pagados, una pobreza que pues duele todavía al día de hoy en la comunidad, que no se ha ido, pero que sí ha cambiado los flujos migratorios. A partir de que es más difícil, más caro, más peligroso llegar a Estados Unidos, los pobres más pobres se han visto sin la posibilidad real de salir y poder pagar los altos costos que les cuesta el migrar, y esto ha traído a un pobre no tan pobre, que es el que ha estado saliendo, ya no tanto por la pobreza característica, ¿no?, sino por la violencia que en nuestro país se desató desde hace muchos años y que se fortaleció con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que continuó con la administración de Peña Nieto, y que la administración tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum solamente la detuvo y ha hecho que baje muy, pero muy lentamente, y bueno, que es algo positivo, pero que sigue siendo una de las características o los problemas por los cuales las personas se van. ¿Esto qué implica? Que la gente, si están indocumentados, Estados Unidos debería de detenerlos, deportarlos, sí, pero no puedes regresar a una persona que salió precisamente huyendo de violencia al país en donde salió, intentando escapar de esa violencia. Y eso es lo que se está violentando en este momento. Estados Unidos cubre esta parte con decir te manda un tercer país seguro, pero manda a algunos migrantes a países que están igual o en peores condiciones de violencia que el país del que vienen escapando. Estos son de las tantas trampas que ha hecho. Se nos hace sumamente importante que las personas conozcan qué es el debido proceso. El debido proceso es darle la posibilidad a la persona de que se defienda, de que tenga derecho a un juicio justo, y que si va a ser removido de Estados Unidos, tenga la posibilidad, por lo menos, de decir, hey, tengo miedo, mándame a un país que sea buscar asilo, refugio en otro país, y no ser regresados hacia
pues al país del que salieron por alguna razón. El migrar de manera irregular no quita los derechos humanos de las personas. Hay tratados internacionales que se han firmado y que el día de hoy Estados Unidos, principalmente Donald Trump, no quiere respetar. Entonces es bueno el informarse. Nosotros tenemos todos los lunes a las 4 de la tarde una mesa de asesoría comunitaria sobre temas migratorios, en el cual los invitamos a que entren. Lo pueden ver en nuestro canal de Facebook, está en vivo, y ahí nos pueden llegar sus preguntas. Es importante, ojalá, como digo, que nunca los vayan a detener, que sigan pasándose muchos años allá con una vida ya establecida, y que ojalá y jamás les pase nada, pero siempre hay que estar preparados. En dado caso de que pase, deberíamos de estar con la información suficiente para que nosotros podamos saber defendernos ante las injusticias que en este momento pues son la orden del día allá en Estados Unidos. Esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.